Hola, se termina el fin de semana. Espero que lo hayan pasado muy bien, que se hayan divertido, que hayan descansado. Y ya saben que no se puede terminar el fin de semana sin que hablemos y recomendemos un libro. El libro elegido el día de hoy es el de Los Borgia, del escritor Mario Puzo. A lo mejor a muchos no les suena Mario Puzo, él es escritor, guionista estadounidense. Es nominado así como el escritor de la mafia. Para quien no lo ubique, él escribió el libro de El Padrino, sí, el mismo que se llevó a pantalla por Coppola. Y bueno, ahora pues con esa referencia yo me fui a leerlo, a leer Los Borgia. Está de moda ahorita porque está por ahí en una plataforma. Muchos dicen que pues no es nada nuevo. Yo puedo decir que para mí sí fue nuevo porque está escrito por alguien distinto y además muy bien narrado. Mario Puzo era así como estaba obsesionado con la mafia italiana y para él la familia Borgia fue parte de una mafia. Bueno, el libro inicia dándonos a conocer quién era Rodrigo Borgia. Sí, Borgia, su apellido original era ese, de Valencia, España. Él, por ser hijo o primogénito de la familia, pudo ser nombrado cardenal. ¿Por qué? Porque en ese entonces las familias acaudaladas o de una posición importante podían aspirar a que su primogénito fuese cardenal. Y bueno, Rodrigo Borgia era de una familia acaudalada, pero también tenía algo muy importante, un as bajo la manga. Su tío era Calixto III o Alfonso Borgia. Calixto III era papa en ese entonces, cuando a él se le nombró cardenal. Entonces, bueno, tenía ya un camino abierto. Para este entonces, bueno, Rodrigo Borgia tenía esposa, tenía hijos. Sí, se supone que los sacerdotes, cardenales y demás no podían tener familia, pero pues ya sabemos de qué va todo esto. Él estaba unido con una mujer que se llamaba Vanessa, tenían 4 hijos y Rodrigo viaja a Italia y se lleva a sus 4 hijos. Los separa de la madre, eran niños, los separa de la madre y se va a Italia con los pequeños. Se instala en Roma. Los 4 niños son César, que era el mayor, Juan, Lucrecia, de la cual ya conocemos mucho, y el más pequeño, que era Jofre. Llega a Italia, se instala, ya saben, muchas nodrizas, institutrices y demás. Nos van a ir contando la historia de cómo se instala y demás. Pero hay datos importantes. Estos niños pues, tenían toda la comodidad, pero pues no tenían a la madre cerca. César no soportaba a su hermano Juan, eso es importante en la lectura, en toda la lectura. No soportaba a su hermano Juan, era muy, pues muy difícil la manera en cómo se relacionaban.
lo maltrataba de alguna manera, y Juan era, o se dice ser, el hijo primogénito del Papa, en ese entonces de Rodrigo Borja, y siempre lo estaba defendiendo. También la niña de sus ojos era Lucrecia. Juan tenía que soportar el mal carácter de César, el hermano mayor. Y Joffre, bueno, pues era muy pequeñito, no pintaba mucho en esa historia. Van creciendo, o pasa el tiempo, y Calixto III enferma. Quizá ya sabía Rodrigo Borja que su tío estaba delicado, y por eso fue la intención de viajar e instalarse en Roma. El caso está en que enferma, fallece, y pues viene en la parte en donde se tiene que buscar al sucesor de la tiara papal, y Rodrigo Borja compite. Y bueno, gracias al nepotismo y simonías que existían, él queda como papa. A él lo elevan a esa categoría, y ahí es donde inicia la otra parte del libro, cuando él ya tiene todo el poder, porque recordemos que el papá podía poner, quitar reyes, poner cardenales, ordenar en la milicia. Sí, o sea, ellos tenían todo el control y el poder. Entonces ahí viene la segunda parte, en la que nos platican cómo se desenvolvió Rodrigo Borgia ya. Se cambia de Borja a Borgia para que sonan un poco más italiano, y pues ahí vamos conociendo todas las atrocidades que fue haciendo, movido por el ansia de poder. Si bien es cierto que en ese entonces se vivían tiempos en los que había guerras para recuperar territorios o para apoderarse de otros, pues el Vaticano no podía quedarse atrás, y Rodrigo Borgia, el Papa, tenía toda la intención de recuperar territorios y de pues ganar más. Nombra como cardenal a su hijo mayor, a César, cosa que a César no le agradó nada, absolutamente nada, porque él era un hombre fuerte en cuanto a temperamento y también en lo físico, y él quería ser el dirigente de las tropas del Vaticano, pero al ser el primogénito, pues tenía que ser el sucesor, o Rodrigo Borgia quería que fuera su sucesor algún día. Entonces lo nombra cardenal. A Juan lo nombra jefe de la milicia. Entonces, imagínense la catástrofe interna o familiar que se hace cuando César se entera que su hermano, al que no querían, iba a ostentar el cargo que él tanto ansiaba. Juan pues estaba muy feliz, muy contento, y no reparó en lo que le venía. A pesar de que Lucrecia era la niña de sus ojos, y además también era una niña, creo que tenía 12, 13 años, el papá ya tenía sus planes con ella, y pues sí, lo que ya sabemos, la casa con un buen partido, que en ese entonces se creía que iba a ser un buen partido para unir reinos y poder, y de alguna manera también protegerse de él y proteger a Roma. Hay un pasaje en el libro muy fuerte en el que, antes de que a Lucrecia la casaran, su propio padre planea consciente, todo lo hace consciente,
planea el que Lucrecia tenga algo que ver con alguno de sus hermanos, ¿sí? Que esa primera vez de su hija fuese con alguno de sus hermanos, con la única intención de que Lucrecia no olvidara esas lealtades hacia la familia. Quien fue el elegido y quien también se prestó a eso fue César, al menos en esta historia. Se dice que César amaba a su hermana, la adoraba, la idolatraba, y pues sucedió frente al mismo padre. En adelante se dice en el libro que, bueno, sí estaban enamorados. Lucrecia amaba también a su hermano y pues también fue la perdición de esa familia. Siguen pasándose las hojas y vamos a ir conociendo historias terroríficas, inimaginables, aunque sabemos que el ser humano es malo por naturaleza, pero cuando lo leemos sí estremece, ¿no? Hasta dónde podemos llegar cuando tenemos el poder, cuando un ser humano ya de por sí malo tiene el poder. Y bueno, viene la última parte en la que después de estar en el apogeo y el poder completo, pues viene todo de caída, cómo vino, cómo fue, qué acontecimientos fueron importantes para ver el derrocamiento de esta familia. Claro, no sin antes conocer mucho más de la historia, ¿no? Al final, pues este hombre, Rodrigo Borgia, tuvo un momento de lucidez como la tenemos quizá en El último suspiro, y se da cuenta de todo lo equivocado, de todo lo terrible que hizo, sobre todo a sus hijos, creyendo que los protegía y que los iba a proteger para el resto de sus vidas. Termina dándose cuenta de que el poder no, les enseñó a tener el poder, pero no a utilizarlo para el bien, tanto de ellos como de los demás. Les enseñó a obtener todo fácil, entre ellos el amor, pero sin saber qué era realmente ese sentimiento. Entonces, el final sí como lector te apiadas de ese hombre que en sus últimos suspiros se está arrepintiendo de todo lo equivocado que estuvo, pero pues fueron las decisiones mal tomadas y que desgraciadamente afectaron a sus hijos, a los que, repito, él decía que amaba demasiado. Joffre fue quien, para mí, fue el personaje que más, todos sufrieron, pero para mí Joffre fue el que más sufrió porque desde niño no tuvo la atención, el cariño, el protagonismo, nunca. Entonces fue ese patito feo que al final fue una pieza clave en toda esta historia y no estuvo en el hecho de muerte del padre. Una historia preciosa, una historia que, bueno, como decía, muchos creemos que ya sabemos porque lo hemos escuchado o leído, pero contado por la pluma de Mario Puzo, es entrañable leer esta historia de
de los Borgia, que pues bueno, fueron una parte muy importante en la historia y que al día de hoy pues, nos siguen entreteniendo. Seguimos conociendo también esa parte de la historia tan importante. Quien se anime a leer los Borgia tiene que hacerlo con la mente bien abierta, sabiendo que van a disfrutar y van a conocer mucho de la parte de esta historia de la humanidad. Y bueno, les dejo también fotitos de los libros del autor, que por cierto él falleció, trascendió. Quien terminó los últimos capítulos fue su esposa a petición de él. Lo hizo muy bien. Quizá por ahí en el cierre me hubiese gustado que ahondara un poquito más, pero bueno, sabemos que era una tarea muy fuerte para ella y bueno, cerró bien. Era un dato el que su esposa fue quien terminó el libro. Y bueno, nosotros como lectores pues ya sabemos que somos quienes tenemos que hacer el homenaje a estos grandes escritores. Mario Puzo, los Borgia. Si después de leer el libro quieren ver la serie, pues adelante, ¿no? Yo también creo que voy a ver la serie para ver si hay semejanzas. No sé si se hayan basado en este libro o en este escritor, pero ya les platicaré más adelante. Los Borgia de Mario Puzo, se los recomiendo. Bye. Los Borgia de Mario Puzo. Esta es la historia de una familia cuya ambición y sed de poder la llevarán a la cima del mundo, y la crónica del alto precio que pagaron por ello. La vida de la familia del cardenal Rodrigo Borgia durante el Renacimiento. Mario Puzo escribe acerca de los pecados, las pasiones y la ambición del Papa Alejandro VI y sus hijos César, Lucrecia, Juan y Jofre. Comentario. Los Borgia de Mario Puzo es una obra inacabada, póstuma del autor del Padrino, entre otros. Por obvias razones, me adentré a estas lecturas después del éxito de El Padrino y bajo el seudónimo del escritor de la mafia italiana. Estaba segura de que disfrutaría mi lectura. No me equivoqué. Aunque las críticas han sido duras para este libro, a mí me atrapó. Conocer acerca de la familia Borgia siempre es una hazaña. Ya sabemos que fue una familia de criminales que estuvo al frente de la Iglesia Católica, y aquí quedan plasmados sin tapujos acontecimientos tétricos que se realizaron bajo el cobijo de la Iglesia Católica. La primera parte de la obra conoceremos a Rodrigo Borgia, español, que se traslada a Italia y cambia su apellido Borja a Borgia, y recibe apoyo total de su tío, el Papa Calixto III. Se relata el momento en que se tiene que suceder la tiara papal, y pocos eran en ese momento los merecedores para ocupar la silla. Estaban el cardenal Ascanio Sforza de Milán, el cardenal de la Rovere de Nápoles y el cardenal Borgia de Valencia. Gracias al nepotismo y la simonía, es convertido en papa y su nombre pasa a ser Alejandro VI. Y es desde ese momento en que las grandes tragedias y traiciones se desarrollan en la novela. El poder que se le da a Borgia hará que rebase los límites de lo imaginado para que Roma recupere su esplendor y obviamente él sea el amo y señor del cielo y la tierra. Cita el libro. Los festejos hacían surgir nuevas esperanzas en la ciudad y servían para evitar que los más desesperados se asesinen entre sí. ¿Cómo podía un gobernante pedir lealtad a sus súbditos cuando las semillas de la envidia crecían en sus corazones? Los placeres debían ser compartidos, pues sólo así era posible controlar la desesperación que nace de la pobreza.
Una novela llena de jugadas maestras, porque se vivían enfrentamientos entre reinos, y eso acarreaba venganzas y conjuros. El poder de la familia Borgia estaba por encima de todo, y por eso se cometieron en nombre de Dios todos los pecados y los más atroces crímenes. Poder, ambición, traición y familia son los 4 pilares sobre los que se sustenta esta novela. Los 4 hijos de Borgia eran César, Juan, Lucrecia y Joffre. Los educó en obediencia o devoción a su persona, y ellos lo veneraban como padre y como representante de Dios en la tierra. Les asignó un papel a cada uno. César, por ser el primogénico, le correspondía ser cardenal. De esa manera protegía la sucesión de la tierra papal. Juan fue nombrado capitán del ejército del Vaticano. Lucrecia fue casada con Giovanni Sforza y el más pequeño, siendo casi un niño, también lo casan con Sancha de Aragón. Ya inmersos en la lectura y paralizados por tanta atrocidad, todavía conoceremos los secretos más oscuros entre los miembros de esa familia y un sinfín de aberraciones cobijadas por el techo papal. Asesinatos no podían faltar, y a pesar de todo no deja de conmovernos el final de los hijos de esa familia y de las lágrimas del mismo demonio. César, siendo capitán del ejército, logrará unir los territorios para el Vaticano. Hay un momento en la lectura en el que se entrelazan las vidas de los Borgia y los Médicis, otra de las grandes familias de esa época, junto con el gran Leonardo da Vinci. Lucrecia enviuda de su segundo esposo Alfonso y se cree que fue su hermano César quien lo asesina. Es importante mencionar a Filofilia. Este personaje, pagado por el cardenal Orsini, se dedicaba a escribir versos que atribuían los crímenes más atroces a los Borgia, y su encuentro con don Michelotto, el famoso estrangulador que trabajaba para los Borgia. Una excelente narrativa la que nos regala Mario Puzo y su esposa, que fue quien terminó la obra. Libros de esta envergadura nos hacen aprender de la historia y disfrutarla, porque vivimos a los personajes, los sentimos y nunca olvidaremos. Gracias al maestro Mario Puzo por sus grandes obras y que en paz descanse. Cita de este libro. De repente, todos los pecados de los que había hecho partícipes a sus hijos pasaron ante sus ojos. Pasaron en una serie de imágenes tan reales, tan nítidas y tan llenas de sentimiento que Alejandro no pudo negar la evidencia. Y entonces el Santo Padre lo comprendió todo. Te ruego que me perdones, hijo mío. Siempre te hablé del poder, pero nunca te expliqué por qué. Te advertí del peligro, pero nunca te expliqué lo que ocurriría si no lo empleabas al servicio del amor. No os comprendo, Padre. Si no amas algo, el poder se convierte en una aberración y lo que es más importante todavía, en una amenaza, pues el poder es peligroso y puede ponerse en contra de uno en el momento menos esperado. Hijo mío, el poder en sí mismo no posee ningún valor, no es más que el ejercicio fútil de la voluntad de un hombre sobre la otra persona. El poder por sí solo no es un ejercicio de virtud. Sin amor, el poder convierte a los hombres en animales. El poder sin amor nos aleja de nuestra parte más divina, nos aleja de los ángeles. Un final en el que se le da la oportunidad de pedir perdón a quien tanto daño hizo, el amor de un padre y la ambición de un hombre.